Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir comentando y analizando a la realeza tanto española como británica para que salgan totalmente expuestas, porque son dos instituciones que deberían quebrar ya que no gozan ni siquiera de la aceptación de un pueblo que inicialmente pudiera haber gustado más, como pudo haber sido la España de los 70 y 80 o incluso de los 90, o la Inglaterra hasta los más recientes eventos que empiezan con la muerte de Lady Di y continúan con la involucración de el príncipe Andrew o expríncipe Andrew en los papeles de Epstein. Hoy el tema que nos toca es Harry y Meghan. Se nos ha vendido siempre que lo de Harry y Meghan contra la realeza era un enfrentamiento muy sencillo. Dos personas valientes contra una institución anticuada, dos víctimas de un sistema que no les entendía, y durante mucho tiempo la gente compró esta versión. Era final, era fácil, encajaba perfectamente emocionalmente hablando con lo que queríamos creer, pero existe un problema. Cuando te paras y miras todo lo que ha pasado desde el principio hasta hoy, conectas cada episodio y dejas de verlo como piezas sueltas. La historia cambia completamente. Ya no es un cuento de víctimas contra villanos, es otra cosa mucho más incómoda, mucho más difícil de justificar y sobre todo mucho más reveladora. Porque aquí no estamos hablando de la monarquía, ni de la prensa, ni de racismo, ni de privilegios, no. Estamos hablando de cómo dos personas han construido su identidad y estamos hablando cómo el mundo entero ha pasado de creerles y de pensar que eran inocentes a ser, yo creo, la pareja más odiada de Casa Real. Pues lo que pretendo explicar aquí es todo el recorrido que han convertido a Meghan y a Harry en un par de inútiles, imbéciles, con ínfulas de rebeldía, pero utilizándolo convenientemente para seguir enriqueciéndose. La primera clave es cómo pasaron de ser una historia vendible como renovación de la monarquía a ser vistos como una fuente constante de conflicto. Cuando se casaron en 2018, la narrativa pública era la del cuento moderno. Harry era el príncipe rebelde y Meghan la actriz estadounidense que daba un aire nuevo a la institución. Pero muy pronto empezaron los roces, rumores de tensiones internas, la decisión de separarse de la fundación compartida con William y Catherine, el uso intensivo de la carta de la persecución mediática y varios episodios que alimentaron la idea de que Meghan no encajaba en el ecosistema monárquico y de que ambos preferían la confrontación a la adaptación. Reuters, la agencia Reuters, resume esa deriva como una historia de realeza rebelde que va de la ilusión inicial al choque abierto con la institución. Otro detonante importante fue la sensación constante que tenemos con estos dos de elitismo y capricho. En 2019, Meghan fue muy criticada por su visita a Wimbledon rodeada de asientos vacíos, algo que alimentó la idea de ser una persona inaccesible. De hecho, el periódico ABC recogió el vuelo por esas filas vacías y la percepción de que se estaba exigiendo una privacidad impropia de un acto público. No es el mayor escándalo del mundo, pero sí es uno de esos momentos pequeños que van cuajando una especie de caricatura pública famosa, estirada, difícil y convencida de ser exclusiva y excepcional. Ese mismo año prendió otra de las críticas que más daño les hizo, la acusación de ser unos hipócritas. Harry impulsó Travelist como iniciativa de turismo sostenible, pero poco después ambos quedaron atrapados en la polémica de viajar en jet privado, con Elton John saliendo a defenderlos. Varias agencias recogieron que expertos climáticos replicaron que compensar emisiones no sustituye volar menos. Desde entonces, para muchísima gente quedó esta imagen demoledora, que sermonean sobre responsabilidad, sostenibilidad y ética pública, pero viven como multimillonarios en la que las reglas solo aplican al populacho, pero no a ellos. Pero ellos dicen que son populacho. Pero ya os digo una cosa, el populacho no viaja en avión privado. ¿Alguno de vosotros ha viajado en avión privado alguna vez? Me lo imaginaba. En 2019 hubo otro momento que es bastante simbólico.
el documental en Sudáfrica donde Meghan dijo la frase famosa aquella de «no mucha gente me ha preguntado si estoy bien». La frase pudo despertar empatía en parte de la audiencia, pero en Reino Unido también provocó una irritación, porque se interpretó como una queja victimista lanzada desde una posición extraordinariamente privilegiada. Y además, durante un viaje en un contexto social muy duro. Ese fue uno de los primeros momentos en que parte del público dejó de verles como incomprendidos y empezó a verles como gente incapaz de calibrar el tono cuando es necesario. Luego llega el terremoto definitivo, Brexit. En enero de 2020 anunciaron que dejaban de ser miembros senior de la familia real y que querían independencia financiera. Era una decisión que pilló por sorpresa a la mismísima reina de Gran Bretaña. Allí nace uno de los grandes reproches que aún a día de hoy persiste. Querían conservar privilegios, prestigios, títulos, influencia, protección, visibilidad, pero sin someterse a las restricciones y disciplina de la institución. Para muchos británicos, eso sonó un poco a queremos lo mejor de los dos mundos. Seguir capitalizando la marca real, pero sin el peso del servicio. Queremos seguir trincando todo el dinero posible, pero por favor que los paparazzis nos dejen en paz. Y allí es donde viene la acusación que más se repite a día de hoy. Se fueron de la familia real, pero no han dejado de vivir de ella. Este es el corazón del rechazo de la gente hacia estos dos peleles. Tras salir, firmaron acuerdos mediáticos enormes, construyeron una identidad comercial alrededor de su ruptura con la monarquía y convirtieron sus agravios en un producto global. El problema no es solo que pudieran contar su versión, es que la contaron una y otra vez en formatos diferentes, cobrando por ello, ampliando el conflicto y sin cerrar nunca la herida mientras capitalizaban lo más grande, su ruptura con la monarquía, pero seguían viviendo de los privilegios de la monarquía. Claro, por eso una parte del público ya no los percibe como víctima, sino como una empresa del agravio permanente. La entrevista con Oprah, por la cual siento un profundo desprecio, sobre todo cuando te enteras que con los últimos papeles de Epstein, en cuanto salieron, fue la primera persona en dejar Estados Unidos para luego volver al poco tiempo. Pero claro, como no sabía lo que se iba a publicar de ella, porque era muy amiga de esta persona que tenía una red de tráfico, incluso después de haber sido condenado por tráfico de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, pues le ponían en una posición bastante dura. Pero bueno, Oprah es gentuza absoluta, como son la mayor parte de la gente de estas élites, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero la entrevista fue el punto de no retorno, ya que allí ambos lanzaron acusaciones gravísimas sobre racismo. Uy, es que son muy racistas con Meghan. Abandono institucional, su pobre salud mental, seguridad y trato interno. De hecho, muchos medios recogieron que la entrevista fue vista por decenas de millones de personas y que contenía ese tipo de acusaciones de racismo, negligencia y conflicto familiar. Aunque para Estados Unidos fue un momento de sinceridad, en Reino Unido la reacción fue mucho más fría. De hecho, un sondeo tras la emisión mostró que la prensa británica seguía siendo muy poco comprensiva con ellos, al igual que la gente que vio la entrevista. Además, la entrevista dejaría agujeros y correcciones que dañaron mucho su credibilidad. Meghan afirmó que se habían casado en secreto 3 días antes de la boda pública, pero el arzobispo de Canterbury lo contradijo después y aclaró que la boda legal fue la del sábado. En un asunto tan concreto y tan fácil de verificar, quedar corregidos resultó letal para su imagen, porque reforzó la sospecha de exageración, de dramatización o manejo laxo de los hechos. No hace falta demostrar que mintieran en todo para que la confianza se resquebrajase. Basta que con que algunos puntos muy sonados dejaran de cuadrar.
Con Oprah también se abrió otra línea corrosiva, la de las acusaciones sin nombres y sin posibilidad real de contraste público inmediato, especialmente la conversación sobre el color de piel de Archie. Era una denuncia muy seria, pero al no identificarse al miembro de la familia y mezclarse con otros puntos discutidos o matizables de la entrevista, el resultado fue paradójico. Para una parte del público el testimonio era devastador, pero para otra parecía un arma emocional de altísimo voltaje lanzada contra la familia desde California y en horario de máxima audiencia. Esta polarización, lejos de fortalecerles universalmente, los convirtió en una pareja profundamente divisiva. En paralelo, explotaron las acusaciones de acoso laboral contra Meghan, ya que varias agencias informaron de que Buckingham Palace estaba muy preocupado por un reportaje de The Times con denuncias de antiguos empleados y que abrió una investigación. En 2022, el Palacio dijo que se habían aprendido lecciones, aunque no publicó los detalles del informe. Esto no equivale a una condena pública aprobada contra Meghan, pero sí fijó la idea de que era una persona muy tóxica en la opinión pública, que detrás de la retórica de empatía y compasión podía haber un comportamiento duro y abusivo con subordinados, cosa que no nos sorprende lo más mínimo. Después vino Netflix, ya que en diciembre del año 2022 publicaron su serie documental y allí se consolidó la acusación de hipocresía sobre la privacidad. Reuters y AP recogieron el aluvión de críticas. La pareja respondía que nunca había dicho que se marchó por privacidad, pero el público llevaba años escuchando precisamente que esa era la razón. Así que mucha gente lo resumió de manera brutal. No quieren privacidad, quieren controlar el relato y cobrar por él. Esa es una de las frases invisibles que explica casi todo el rechazo. El siguiente misil fue Spare, el libro de Harry, que, si os interesa, aunque es una basura absoluta, os diré, lo he resumido por capítulos aquí en el canal. Así que si queréis buscarlo, podéis buscar Spare, a prueba con nota alta, y podéis escuchar el resumen completo por capítulos. Reuters informó de que se convirtió en el libro de no ficción más rápidamente vendido en el Reino Unido precisamente por el interés generado por sus revelaciones íntimas sobre la Casa Real. El problema es que ese éxito comercial reforzó la peor sospecha de sus detractores, que Harry estaba monetizando su dolor y de paso ventilando la ropa sucia familiar con detalles que muchos consideraban humillantes, infantiles o innecesarios. De hecho, agencias de datos registró una nueva caída de popularidad de Harry en pleno lanzamiento del libro. Popularidad que también utilizaría para continuar haciéndose la víctima, que ya sabéis que este Harry lo que busca es victimismo constante. Y a partir de allí, el rechazo ya no era solo moral o monárquico, sino también estético. Mucha gente empezó a verlos como dos personas atrapadas en una performance interminable de trauma, queja y ajuste de cuentas. Cada proyecto parecía volver al mismo núcleo: la familia real, el dolor, la traición, la prensa, el relato propio. Y claro, eso provoca un desgaste tremendo. El público tolera una entrevista, un documental, pero cuando ya es libro tras libro, entrevista tras entrevista, programa especial, discursos, pues al final se activa la fatiga. Y la fatiga pública suele convertirse en desprecio. Luego llegó otro episodio que también es muy dañino para su marca, Spotify. Reuters informó en 2023 que su acuerdo multimillonario terminó tras producirse solo una serie. El fin de contrato se leyó como confirmación de que había más ruido que trabajo, más marca que contenido, más expectativa que ejecución. Después, la famosa palabra grifters fue pronunciada por Bill Simmons y se volvió viral y se incrustó en la conversación pública. Aunque el insulto no sea prueba de nada, funcionó porque todo el mundo se dio cuenta de que lo que estaban buscando era enriquecerse en torno al drama de la Casa Real y era una forma cruel de un prejuicio ya asentado.
Viven de venderse, viven de hablar mal de Casa Real, pero no de crear absolutamente nada. Hay un episodio también en 2023, el del Near Catastrophic Car Chase en Nueva York, que empeoró aún más las cosas. Aquí la agencia Reuters recoge la versión del portavoz de Harry y también la inmediata polarización mediática con Cristo sospechando de exageración. Ese es exactamente el tipo de incidente que destruye la reputación. Cuando de repente empiezas a exagerar, a contar cosas que no son reales o directamente son mentiras, y una vez el público dice, deja de hacer el dramático, deja de intentar vender más libros y más documentales y hacerte el especialito a través de constantes tonterías que no dejan de ser patrañas, que no afectan a la mayor parte de la población. A todo esto se suma la sensación de incoherencia empresarial. Tras abandonar la familia real con la promesa de independencia, su balance público ha sido irregular. Grandes contratos, menos producción de la esperada, cambios de marca y proyectos que generan mucha prensa, pero no siempre gran prestigio. Reuters recogió la continuación de la relación con Netflix, pero también de que varios proyectos llegaban ya con la reputación tocada por el ruido de fondo previo. Para quienes los critican, cada nuevo lanzamiento no corrige la imagen, sino que la confirma. En 2024 y 2025 surgió además otro elemento que molesta mucho a la mayor parte de la gente. La impresión de que realizan viajes muy mediatizados que se parecen a giras cuasi oficiales sin ser parte de la monarquía. Por ejemplo, la visita a Nigeria, que fue leída así por numerosos comentaristas. Aunque el viaje se supone que tuviera fines benéficos reales, la estética del desplazamiento, con fotografía, protocolo, cobertura narrativa, reforzó la idea y la sensación de que no han soltado de verdad la lógica de la realeza, sino que la reproducen por su cuenta, pero sin control institucional. También en los últimos años, Harry ha seguido siendo noticia por litigios, seguridad y guerras con la prensa, lo que mantiene viva la narrativa del conflicto perpetuo. Reuters ha venido cubriendo tanto sus batallas judiciales con medios como la persistencia del problema de la seguridad en Reino Unido. Nada de esto por sí mismo lo vuelve antipático, pero combinado con todo lo anterior, refuerza una percepción pública de una vida encapsulada en agravios, pleitos y reclamaciones, y la opinión pública castiga mucho a alguien que vive en un estado de guerra permanente e interminable con el mundo. En 2025, incluso una de las obras más nobles asociadas a Harry, Centerville, acabó salpicada por una disputa interna muy fea que terminó con su salida como patrono. Esto lo presentó como una ruptura devastadora en medios de acusaciones cruzadas. ¿Harry fue el culpable de todo? Pues no, pero sí añade otra capa a la imagen general. Incluso sus proyectos benéficos terminan envueltos de drama. Cuando eso se repite, el público ya no piensa, ¡ay, qué mala suerte tienen Harry y Meghan! Dicen, cada vez que están involucrados en algo, la lían parda. Y cada vez que la lían parda, reciben más atención. Y cada vez que reciben más atención, te están preparando para venderte algo. Así que, ¿por qué la gente les odia? Porque han logrado el peor equilibrio posible. Han querido presentarse como víctimas serias, pero muchas veces han parecido celebridades resentidas. Han querido denunciar abusos reales, pero mezclándolos con gestos de lujo, contradicciones y una estrategia mediática que parece comercializar con el dolor. Han querido ser independientes, pero sin renunciar al capital simbólico de la realeza. Han querido privacidad, pero al mismo tiempo controlar el escaparate. Y han querido contar su verdad, pero repitiéndola tanto que para muchos ya no suena a campaña y no a frustración o catarsis. Después del barrido que hemos hecho aquí de todas las razones por las que son seres absolutamente viles y despreciables, el odio a Harry y Meghan no nace solo del clasismo británico, ni solo del racismo, ni solo de la prensa sensacionalista. Aunque esos factores puedan existir
y han pesado en su historia, nace de algo mucho más simple. Han perdido la credibilidad emocional. Ya no basta con que tengan razón en algunas cosas. Mucha gente escucha sus denuncias y piensa, otra vez con lo mismo, otra vez el drama, otra vez dinero, otra vez Harry y Meghan. Y cuando un personaje público genera esa reacción, el problema ya no es un escándalo concreto, sino que su propia presencia se ha convertido en un escándalo. Y mira, lo interesante de Harry y Meghan no es si tienen razón en algunas cosas o no, porque aquí hay una cosa muy clara que la gente no quiere aceptar. Puedes ser antimonárquico, puedes despreciar la institución, puedes considerar que es un sistema ridículo, hechos del pasado, corruptos, demonios, abusadores, todo cosas que son verdad, por supuesto. Y aún así, ver que lo de estos dos no es una alternativa. No estás pensando, ay, pues como soy antimonárquico me voy a poner de parte de Harry y Meghan, que son los que hacen frente a una institución anticuada y corrupta. No, porque se ve que juegan al mismo juego que los monarcas. Porque si tú te vales de un sistema que dices que te ha hecho daño, lo normal es que te alejes. Lo normal es que lo menciones una vez, reconstruyes tu vida y busques otra identidad. Pero lo que han hecho ellos es construir la identidad en base a que ellos han sido los que se han ido de la monarquía porque no querían que les molestara la prensa, que al final lo han roto con ese mundo, lo han convertido en la manera de ganarse la vida. Y eso es lo que empieza a generar rechazo real. No el típico odio superficial, sino ese hartazgo constante de ver siempre lo mismo con distintos envoltorios. El problema no es que hablen ya, el problema es que no se callan la boca. Entrevistas, documentales, libros, discursos, todo siempre dando la vuelta a lo mismo, el mismo conflicto, la misma herida, el mismo enemigo. Llega un punto en el que ya nos da igual si en algún momento dijeron algo legítimo o incluso valiente, porque la repetición lo ha convertido en un producto. Y cuando el dolor se convierte en un producto, la gente deja de verlo como auténtico y lo empieza a ver como una estrategia. Y allí es donde entra el principal problema que tienen, la incoherencia, que es lo que realmente destruye su imagen. Ya que no es una metedura de pata puntual, es un patrón que se repite hasta la saciedad y hasta el agotamiento. Hablan de privacidad mientras venden su vida al detalle, critican el privilegio mientras viven rodeados de privilegios, denuncian el sistema mientras lo explotan sistemáticamente y económicamente. Y eso no es una contradicción. Es una forma de operar, de ganar dinero. Y la gente puede perdonar errores, pero no perdona cuando siente que alguien está jugando con dos barajas constantemente. Y luego está el tema de la superioridad moral, que es lo más irritante de todo, ya que no hay nada que moleste más a que te llegue gente que tiene todo lo que quiere, cuando quiere, con un chasquido de dedos, a decirte que hay que mirar más por el mundo. Hay que cuidar más del medio ambiente. Hay que utilizar menos plástico. Es que, por Dios, no solo cuentan su historia, sino que siempre están en la posición de colocarse por encima del resto, como si fueran los únicos que han podido entender el mundo y los demás no. Ellos han salido de la Matrix. Ellos se han dado cuenta que estaban estancados en la caverna de Platón. El resto somos todos una pandilla de imbéciles que tenemos que aprender de ellos. Y eso combinado con el nivel de exposición que tienen genera una reacción casi automática. Cuando te presentas como una víctima ejemplar, más gente empieza a buscar las grietas en tu relato. Por eso, el rechazo hacia ellos no es algo que aparezca de la nada, ni algo que se pueda reducir a la prensa los ha machacado. Es mucho más incómodo y mucho más simple. Es la sensación de que no han sabido parar, de que no han sabido cerrar, de que han convertido su conflicto en una identidad permanente. Y cuando alguien vive en ese estado de conflicto contiguo, desconectamos, pasamos. No porque deje de importarles, es que dejamos de creerles al final, y esto es lo más importante, lo de estos dos imbéciles no va de monarquía, va de algo más básico, la percepción de autenticidad. Porque tú puedes equivocarte, puedes contradecirte, puedes incluso tener privilegios y criticarlos, pero si la gente siente
que hay una línea clara en lo que haces, te lo compra. En el momento en el que esa línea desaparece y todo parece girar en torno a mantener la atención, el respeto se evapora. Y ahí están ahora. No como víctimas incomprendidas, ni como revolucionarios contra el sistema, sino como dos figuras que son un absoluto coñazo. Y cuando eso pasa, ya no hay escándalo que arregle la situación, porque el problema no es uno en concreto, el problema es que la gente ya ha decidido cómo verte. Y ya que estamos, me encantaría saber qué opináis vosotros de esta pareja. ¿Os dan pena? ¿Os dan asco? ¿Os caen bien? ¿Os caen mal? ¿Qué pensáis? Como siempre, os estaré leyendo. Y si os gusta este tipo de contenido, un like y una suscripción me vienen bien. Si no os gustan, un dislike y un insulto ahí abajo, que aquí no se borran comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo, muy pronto en A Prueba con Nota Alta.